Buenos días, jóvenes. Hoy día quería pasarles un poco más del reglamento, más bien de la ley de cierre de faenas mineras. Así que vamos a ver eso. Voy a compartir pantalla con ustedes. Quedamos en el artículo 10 del párrafo 2. Tipos de procedimientos de aprobación. El plan de cierre de faenas mineras se someterá a la aprobación del servicio a través del procedimiento de aplicación general o simplificado. La exploración minera, de la forma establecida en la Ley 19.300, se sujetará al procedimiento de aprobación simplificado. Se sujetará al procedimiento de aplicación general la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas. En la ley decía 5.000 toneladas mensuales, ahora estamos hablando de 10.000 toneladas mensuales. Esto es para el procedimiento de aplicación general. Resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio de mineral sea igual o inferior a la señalada en el inciso anterior. O sea, de 10.000 toneladas mensuales para abajo. Resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio sea igual o inferior a la señalada en el inciso anterior. Lo dispuesto en el inciso anterior rige para efectos de esta ley y no modifica las normas establecidas en la ley 19.300, donde pasa a evaluación cualquier minera, ¿cierto?, que trabaje con 5.000 toneladas mensuales o más, ya sea en producción o como planta de tratamiento de mineral. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la ley 19.300, que tienen que pasar por el servicio de evaluación de impacto ambiental cualquier minera que sea capaz de producir 5.000 toneladas o más, o que trate mineral en una planta de beneficio con 5.000 toneladas o más. ¿Para qué? Para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Del procedimiento de aplicación general, artículo 11. Efectos del procedimiento de aplicación general. La empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general quedará sujeta a la obligación establecida en el título 13 de esta ley. Artículo 12. Pronunciamiento sobre el plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse sobre el plan de cierre de la empresa minera dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su presentación. El servicio podrá solicitar, dentro del plazo de 30 días, las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimaren necesarias o que referidas a la información esencial del plan de cierre sirvieren para complementar o salvar omisiones de su presentación. Las mismas deberán presentarse dentro del término de los 30 días. Las mismas deberán presentarse dentro del término de 30 días. Se refiere a rectificaciones o ampliaciones del plan de cierre. Por eso dice, el servicio podrá solicitar dentro del plazo de 30 días las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que se estimaren necesarias o que referidas a información esencial del plan de cierre sirvieran para complementar o salvar omisiones en su presentación. Las mismas deberán presentarse dentro del término de 30 días. El ejercicio de esta facultad suspenderá el transcurso del plazo legal para pronunciarse. O sea, en ese momento se detienen los 60 días que se tienen que tomar el servicio para evaluar el plan de cierre. Cuando la empresa minera hiciera entrega de la información requerida o dejare transcurrir el plazo sin hacerlo, el servicio emitirá pronunciamiento en los términos antes señalados. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el servicio, previa resolución fundada y atendido los nuevos antecedentes presentados por la empresa, podrá ampliar el plazo para pronunciarse sobre el plan de cierre hasta por 10 días más. ¿Ya? Aquí estamos hablando de 70 días para pronunciarse. Eso cuando se hizo alguna aclaración y se detuvo el tiempo, ¿cierto?, de evaluación. Artículo 13. Requisitos del plan de cierre. Aquí vamos
vamos a analizar todos los puntos que requiere un plan de cierre. El plan de cierre deberá, a lo menos, contener los antecedentes y acompañar los documentos que se señalan a continuación. Letra A. Individualización completa de la empresa minera. Escrituras sociales de constitución con especificación de su RUT y de su representante legal o el RUT del empresario minero, cuando sea una persona natural quien realice la explotación. Letra B. Descripción de la faena minera, con indicación de sus instalaciones, sus características, procesos y productos. La enunciación de las áreas que comprende y de los depósitos e insumos que utilizará. De la misma forma deberá considerar los aspectos geológicos y atmosféricos del área en que se encuentra. Letra C. Resolución de calificación ambiental aprobatoria. Obviamente, antes de comenzar la explotación, tiene que tener el plan de cierre aprobado, ¿cierto? Pero se entiende que ya fue aprobada, ¿cierto?, la declaración o el estudio de impacto ambiental. Por eso la letra C dice resolución de calificación ambiental aprobatoria, cuando corresponda, de acuerdo a la ley 19.300. ¿Por qué dice cuando corresponde? Porque ya sabemos que una minera, ¿cierto?, que está explotando una o más faenas con un total de 5.000 toneladas o más, es la que entra al SEA. Pero cuando está explotando menos de 5.000 toneladas al mes, o está tratando menos de 5 toneladas al mes en una planta de beneficio, no necesita presentarse como declaración o estudio de impacto ambiental. Por eso dice, cuando corresponda, de acuerdo a la ley 19.300, en el punto C estoy leyendo. Letra D. Informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en cursos y reservas mineras de aquellas señaladas en la ley número 20.235, que se pronuncia acerca de la vida útil del proyecto minero. Letra E. El conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena minera, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. Estoy leyendo y analizando todos los puntos que debe cumplir un plan de cierre, ¿ya? Entonces, la letra D, lo repito, dice informe técnico elaborado y suscrito por una o más personas competentes en recursos y reservas minerales de aquellas señaladas en la ley 20.235. Seguramente esto lo va a hacer un ingeniero civil en mina o un geólogo. Que se pronuncie acerca de la vida útil del proyecto minero. Conociendo las reservas, conociendo el método de explotación que se utilizará, yo puedo saber cuánta producción tendré al día y al mes y al año. Y de acuerdo a eso puedo saber cuánto va a durar la vida útil del proyecto minero. Letra E. El conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena minera, obviamente después del cierre, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. ¿Qué va a pasar con el tanque relave? ¿Qué va a pasar con los botaderos? ¿Qué va a pasar con las instalaciones que van a dejar? Letra F. Una estimación de los costos del plan de cierre propuesto. Esto tiene que ver con el cheque de garantía, ¿cierto? Con el vale vista que se tiene que dejar resguardado por el Serna Geomin para asegurar que realmente se va a cumplir con el plan de cierre. Solamente para eso, no es un castigo. Letra F. Una estimación de los costos del plan de cierre propuesto, expresado en unidades de fomento o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central, que sustituye a la unidad de fomento. Eso es cuando uno no sabe, si puede que la unidad de fomento desaparezca, pero algo tiene que reemplazarla, ¿ya? O el sistema de reajuste fijado por el Banco Central que sustituye a la unidad de fomento, y la programación global y de detalle de ejecución de las medidas de cierre contempladas en él. Letra G. Un programa y una estimación de costos de las medidas de post-cierre, expresado en unidades de fomento, o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central, que sustituye a dicha unidad y la programación de su ejecución. Letra H. La cantidad de dinero o monto representativa del costo del plan de cierre que será garantizada, el periodo por el cual esa caución
el periodo por el cual esa caución se otorgará, de acuerdo a la vida útil del proyecto establecido en la forma descrita en la letra D, y los instrumentos que se utilizarán. Letra I. Cualquier otro documento que sirva de fundamento al plan de cierre o de base para su elaboración, si así lo estima el solicitante. Letra J. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a la infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la ley 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico. Pueden haber lugares que tengan valor antropológico o arqueológico en el lugar, en el sitio o cerca donde yo voy a hacer la explotación minera. A eso se refiere, letra J. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a la infraestructura, monumentos nacionales, monumentos nacionales, según definición de la ley 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico, y en general los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural. Y, letra K, un programa de difusión a la comunidad, ¿cierto?, sobre la implementación del plan de cierre de la faena minera, con excepción de aquellas a las que les corresponda el régimen simplificado, ¿ya? Artículo 14. Aprobación o rechazo del plan de cierre. El servicio deberá pronunciarse acerca de los aspectos técnicos del plan de cierre, mediante la dictación de una resolución fundada de aprobación o rechazo del mismo dentro del plazo legal. El servicio podrá requerir a la empresa minera en el plazo de 30 días a partir de la presentación del plan de cierre, las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que fueren necesarias. El plazo legal para pronunciarse sobre él se suspenderá por el tiempo que dure el ejercicio de esta facultad, cuando pida aclaraciones o rectificaciones de algún punto del plan de cierre. El plan de cierre será aprobado cuando cumpla los requisitos establecidos por esta ley y de acuerdo a la resolución de calificación ambiental, cuando corresponde. ¿Por qué? Porque no todos entran, ¿cierto?, a un estudio o a una declaración de impacto ambiental. Ya dijimos que los que entran son de 5.000 toneladas o más de producción de una o más faenas mineras, de una misma empresa, obviamente, o el tratamiento de 5.000 o más toneladas de mineral en una planta de beneficio correspondiente a una empresa minera. Solamente esas entran al SEA. Por eso hace la aclaración al final, cuando corresponde. Si el servicio rechazara el plan de cierre, indicará las correcciones, rectificaciones y modificaciones precisas y específicas que estimare precedentes al plan de cierre. O sea, no puede rechazarlo porque sí, nomás tiene que indicar qué faltó, a efectos de ajustar el mismo a las medidas técnicas necesarias conforme a la presente ley. La idea es que pueda rectificar, ¿cierto?, el plan de cierre y se pueda aprobar. Por eso dice, a efectos de ajustar el mismo a las medidas técnicas necesarias conforme a la presente ley. Los aspectos que no fueron observados se tendrán por aprobados, ¿ya? No se puede hacer rectificación posterior a puntos que no rectificaron en la primera revisión. Artículo 15. Contenido de la resolución aprobatoria del plan de cierre. El director dictará la resolución aprobatoria de los planes de cierre de faenas mineras presentados por los interesados, la que deberá contener: letra A, identificación de la empresa minera, de la respectiva faena minera y de su o sus representantes legales. Letra B, mención de la vida útil estimada del proyecto minero. Letra C, el conjunto de medidas técnicas y actividades comprometidas para la ejecución del plan de cierre y la programación global de su ejecución. Y letra D, la estimación de los costos del plan de cierre que serán garantizados por la empresa minera. Eso va a ser guardado, ¿cierto?, ese cheque de garantía para asegurar que se va a cumplir el plan de cierre en el CERNA Geomin. Pero como hay etapas que se van cerrando antes que termine la explotación minera, esos dineros de esos
cierres parciales pueden ser devueltos, ¿cierto?, a la empresa minera. Número 2, del procedimiento simplificado. Esto es para las producciones más pequeñas, ¿cierto? Para empresas mineras con menores producción o menor tratamiento de 10.000 toneladas mensuales. Me refiero a una planta de beneficio de menor a 10.000 toneladas mensuales o una producción minera menor a 10.000 toneladas mensuales. Artículo 16. Presentación del plan de cierre. Las empresas mineras sometidas al procedimiento simplificado elaborarán su plan de cierre incluyendo en el mismo los antecedentes a que se refieren los literales A, B y E del artículo 13. Y conforme a las guías metodológicas que tiene el servicio, que prepara el servicio, ¿cierto? Se refiere a guías metodológicas para presentar el plan de cierre, ¿ya? Y conforme a las guías metodológicas que prepara el servicio, punto. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de acompañar al mismo la resolución de calificación ambiental favorable si procediera. O sea, si entró al SEA, tiene que estar acompañada de la resolución de calificación ambiental aprobada, obviamente. El servicio pondrá a disposición de los interesados las guías metodológicas que especifiquen los estándares técnicos aplicables a las empresas mineras sometidas a este procedimiento y que servirán para la elaboración y complementación de los proyectos de planes de cierre simplificados, conforme a lo establecido en la ley. Artículo 17. Ustedes pueden ir a internet, ¿cierto?, y observar estos planes de cierre y ver y comparar, por ejemplo, un plan de cierre simplificado con un plan de cierre general. ¿Cuándo? Cuando las empresas producen más de 10.000 toneladas al mes o tratan mineral, ¿cierto?, para su concentración, ya sea por piro o hidrometalúrgica, más de 10.000 toneladas mensuales. Artículo 17. Contenido de la resolución aprobatoria del plan de cierre. La resolución que se pronuncie sobre el plan de cierre de faenas mineras sometidas al procedimiento simplificado contendrá los siguientes antecedentes. Letra A. Identificación de la empresa minera y de la respectiva faena o instalaciones, como asimismo de sus representantes legales. Recuerden que una empresa minera puede ser solamente la explotación, o una empresa minera puede tener varias instalaciones, o una empresa minera puede tener varias instalaciones. O sea, la mina en sí puede tener la planta de beneficio en sí, que no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar, y además puede ser dueña de un tanque de relave, ¿ya? Por eso dice, y de la respectiva faena o instalaciones, como asimismo a sus representantes legales. Letra B. Un listado de las medidas y actividades específicas a que quedará sujeta la ejecución del plan de cierre. Y, letra C, la programación de su ejecución. La ejecución del plan de cierre tiene que estar presentado como una carta Gantt, en donde se diga claramente las etapas de cierres parciales. Por ejemplo, el tanque Leonera, por darle un nombre, se va a cerrar al segundo año de la explotación de la mina Leonera, ¿ya? Después el Leonera 2, el tanque de relave Leonera 2 se va a cerrar al cuarto año, ¿cierto?, de la ejecución de la explotación de la mina Leonera. Estoy dando solamente un ejemplo. Por eso dice, letra C, la programación de su ejecución. Título 4. Auditoría de los planes de cierre. Auditoría. Ya tienen que ser auditados. Párrafo 1, objetivos. Artículo 18. De las auditorías periódicas y extraordinarias. Finalidad, periodicidad y elección del auditor. El auditor no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona calificada, ¿cierto? Las empresas mineras que se encontraren sujetas al procedimiento de aplicación general deberán hacer auditar su plan de cierre cada 5 años para saber si se está cumpliendo con los cierres parciales, a su costo y de acuerdo al programa de fiscalización que elaborará el servicio. El objetivo de las auditorías es certificar al servicio la adecuación y cumplimiento del contenido del plan de cierre. Les recuerdo que el plan de cierre comienza o parte desde el momento que empieza la explotación minera. Hay cosas que se deben hacer
para lograr, por ejemplo, cierres parciales, como por ejemplo que el tanque de relave esté funcionando, que estén llegando los residuos mineros a ese tanque de relave, ¿cierto? Para que, por ejemplo, al quinto año realmente ese tanque de relave se pueda cerrar. Entonces, eso debe ser auditado. Repito, el último párrafo dice: el objetivo o objeto de las auditorías es certificar al servicio la adecuación y cumplimiento del contenido del plan de cierre y de su actualización, así como la sujeción a su programación de ejecución, de manera de velar por su implementación y avance efectivo en relación al proyecto minero específico. El servicio podrá, mediante resolución fundada, ordenar la elaboración de auditorías extraordinarias a costa de la empresa minera cuando se trate de situaciones graves que, relacionadas con la adecuación, modificación o rectificación del plan de cierre, requieran mayor nivel de información o se encuentren específicamente asociadas a paralizaciones temporales o cierres parciales. La empresa minera podrá presentar al servicio auditoría voluntaria de su plan de cierre, cuando se produjera una modificación al proyecto minero que pudiera incidir en la adecuación o modificación del plan de cierre. Aquí están dando un ejemplo en donde el proyecto minero, ¿cierto?, sufrió una modificación. Por lo tanto, el plan de cierre minero, ¿cierto?, también debe sufrir una modificación. Imaginémonos que estaba contemplado solamente un tranque relave, pero el tranque relave se llenó antes de tiempo, hubieron lluvias, no sé, y se arrastró material al sector del tranque y ahora se va a tener que abrir un nuevo tranque. Entonces, el plan de cierre debe adecuarse a las nuevas condiciones del proyecto, ¿cierto? Sobre la base del resultado de dichas auditorías, el servicio podrá ordenar fundadamente la adecuación, cumplimiento parcial o actualización extraordinaria del plan de cierre. La auditoría será efectuada por aquellos auditores que se encuentren inscritos en el registro público de auditores externos, que llevará el servicio de conformidad con esta ley y su reglamento. No es cualquier auditor, deben estar inscritos y aprobados por el Servicio Nacional de Geología y Minería. La empresa minera tendrá la facultad de elegir el auditor de entre los que figuren en el registro antes señalado. De igual forma, y en caso de auditorías extraordinarias, el servicio podrá designar de entre los inscritos en el registro el auditor competente. Artículo 19. Procedimiento y efectos de las auditorías. El reglamento, ¿cierto?, regulará las normas con arreglo a las cuales se elaboren los informes técnicos de auditoría. Se refiere al reglamento de evaluación ambiental que estudiamos antes. El informe que emita el auditor deberá ser entregado al servicio de acuerdo con el procedimiento que establecerá el reglamento. La evaluación de los informes que efectúe el servicio y las eventuales controversias que se generen a ese respecto se regirán en lo no dispuesto en este artículo. Ya, repito, y las eventuales controversias que se generen a ese respecto se regirán en lo no dispuesto en este artículo por la ley 19.880. Con el mérito de los informes de auditoría presentados por la empresa y los actos que en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización realice el servicio procederá a resolver. Voy a repetir la última parte. Con el mérito de los informes de auditoría presentados por la empresa y los actos que en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización realice, el servicio procederá a resolver en el plazo de 60 días contado desde la presentación de la referida auditoría, pronunciándose respecto de las medidas concretas y específicas que deberán adoptarse por la empresa minera en la actualización periódica o extraordinaria del plan de cierre aprobado. Bueno, antes las empresas mineras, antes de existir esta ley, ¿cierto?, nada de esto tenía que presentarse. Ya no existía un plan de cierre. Las empresas nos hacían cargo, ¿cierto?, de las instalaciones, los desechos que pudieran dejar, ¿cierto?, en el medio ambiente. Por eso es tan importante esta ley. Pero como ustedes pueden darse cuenta, esto implica mayores costos, ¿cierto?, para la explotación minera. Por lo tanto, eso encarece, ¿cierto?, la producción minera por un lado, y sabemos que en contraparte las leyes, ¿cierto?,
de los yacimientos han ido disminuyendo. Es por eso tan necesario, ¿cierto?, el avance tecnológico para hacer que estos yacimientos de baja ley puedan ser tratados de la mejor forma posible, ambientalmente hablando, pero también desde el punto de vista de los costos, para que realmente la explotación minera pueda seguir eh, dando frutos económicos. Párrafo 2. Normas particulares. Artículo 20. De los auditores y del registro público de auditores externos podrán desempeñarse para los fines establecidos en este título los auditores inscritos en el registro público de auditores externos que llevará el servicio, quienes estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley y su reglamento. El servicio solo podrá inscribir en el registro a quienes acrediten cumplir con los siguientes requisitos. Estos son los requisitos de los auditores. Número 1, persona natural que cuente con título profesional relacionado con las ciencias vinculadas a la industria minera. Por ejemplo, un ingeniero en minas, un geólogo, entre otros, dice ingenieros de minas, ingenieros de ejecución en minas o geólogos, y que acreditaren experiencia en el área de a lo menos 10 años. Número 2, sociedades de profesionales o personas jurídicas constituidas en conformidad a la ley, cuyo objeto contemple la auditoría de planes de cierre de faenas mineras. O sea, puede ser una sociedad de profesionales, ¿cierto? O personas jurídicas constituidas en conformidad a la ley, cuyo objeto contemple la auditoría de planes de cierre de faenas mineras, y que tuvieran participación o fueran integradas por profesionales que cumplan con los requisitos señalados en el numeral anterior. O sea, tiene que haber al menos un ingeniero en mina o un geólogo dentro de esa sociedad. En ningún caso podrán efectuar auditorías quienes carezcan de independencia de juicio en relación con las operaciones mineras auditadas. Obviamente, ese auditor, ese ingeniero en mina, ese geólogo, no puede estar relacionado con la empresa que está auditando, desde el punto de vista profesional o económico, debiendo presentar declaración jurada de independencia e imparcialidad. Ahora sabemos, lamentablemente, que igual puede haber corrupción, ¿cierto? Uno nunca sabe, quizás la empresa, eh, sin que la gente sepa, ¿cierto? Sin que el servicio sepa, se contactó con ese auditor antes y qué sé yo, le ofreció dinero, no sabemos eso. Pero tienen que ser independientes, tienen que ser independientes. En ningún caso podrán efectuar auditorías quienes carezcan de independencia de juicio en relación con las operaciones mineras auditadas, debiendo presentar declaración jurada de independencia e imparcialidad. Para los efectos de esta ley se entenderá que carecen de independencia de juicio respecto de una empresa minera auditada las siguientes personas naturales y jurídicas. Letra A, las que personalmente, su cónyuge o parientes por consanguinidad, se refiere a padres e hijos, hasta el tercer grado inclusive, pueden ser primos incluso, tengan o hayan tenido durante los últimos 3 años, vínculo, ya sea como profesional independiente o bajo subordinación o dependencia, o quienes en el mismo periodo hubieran presentado servicios a la empresa minera auditada, o en cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045 en su caso. Eso es para la probidad, ¿cierto?, de la auditoría. Letra B, las que directa o indirectamente posean acciones o participaciones sociales en la empresa minera auditada. Obviamente un auditor o una empresa que está auditando no puede tener acciones en esa minera, o en cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045. Todas estas personas no pueden ser auditores. Letra C, las que tengan una relación de negocio significativa, esto es, que hayan percibido directa o indirectamente ingresos brutos derivados de dichas relaciones. Imaginemos, el auditor tiene una empresa, ¿cierto?, que presta un servicio a esa minera que está auditando. Tampoco, ¿cierto?, podría ser el auditor, porque dice las que tengan relación de negocio significativa, esto es, que hayan percibido directa o indirectamente ingresos brutos derivados de dichas relaciones, por una cantidad superior a 500 unidades de fomento o el equivalente en el sistema de reajuste del Banco Central, que sustituye la unidad de fomento, con la empresa minera auditada o cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley.
o con cualquier otra entidad relacionada en los términos del artículo 100 de la ley 18.045. Esto es por la probidad, ¿cierto?, de la auditoría. No podrán ser registrados y serán eliminados del registro público de auditores externos quienes se encuentren acusados o hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, cárcel. No serán registradas y serán eliminadas aquellas sociedades de profesionales o las personas jurídicas en las cuales algún socio o alguno de sus trabajadores se encuentren acusados o hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva, cárcel. Tampoco podrán ser incorporados y serán eliminados del registro aquellas sociedades que hayan sido condenadas de manera grave y reiterada por práctica antisindical o por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o registrar en saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social de los trabajadores, ¿cierto?, lo que se acreditará en el correspondiente certificado. Artículo 21. Contenido de la solicitud de inscripción en el registro de los auditores. Los auditores externos, al solicitar su inscripción en el registro público, deberán acompañar en forma conjunta con su solicitud de inscripción un informe que incorpore la descripción específica y detallada de la metodología de trabajo, la que deberá contener a lo menos el desarrollo del plan de auditoría respecto de los contenidos mínimos señalados en las guías metodológicas confeccionadas por el servicio. Sin perjuicio de lo anterior, todo auditor deberá especificar: letra A, los estándares técnicos a que se sujetará su plan de auditoría; letra B, los parámetros de certificación; letra C, el procedimiento de control y verificación; letra D, la política de confidencialidad y el manejo de la información privilegiada; letra E, la forma de verificar y garantizar la independencia de juicio e idoneidad técnica del personal encargado de la dirección y ejecución de la auditoría externa. Título 5. Actualización del plan de cierre y paralización temporal de operaciones. Se refiere a la faena, ¿cierto?, que pare temporalmente. Párrafo 1. Implementación de ajustes a los planes de cierre. Artículo 22. De la implementación de actualizaciones del plan de cierre. Todo plan de cierre aprobado por el servicio deberá ser actualizado durante la operación minera en cuanto a su programación de ejecución, de manera de ser implementado progresiva e íntegramente por la empresa minera, o por un tercero por cuenta de ella, de acuerdo al avance efectivo del proyecto. Acuérdense que hay cierres parciales. Con el mérito del informe de auditoría y de lo resuelto a su respecto por el servicio, la empresa minera deberá proceder a la actualización de su plan de cierre. Las modificaciones a la fase de cierre, repito, las modificaciones a la fase de cierre que se consignaren en una resolución de calificación ambiental obligan a la modificación del plan de cierre respectivo, en conformidad a lo establecido en la Ley 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Las actualizaciones de los planes de cierre las actualizaciones de los planes de cierre incluirán, materializarán y concretarán progresivamente, para todos los efectos legales, los objetivos ambientales contenidos en la resolución de calificación ambiental del proyecto para la fase de cierre. Artículo 23. Procedimiento de actualización del plan de cierre. Dentro del plazo de 90 días contados desde la notificación de la resolución que se pronuncia respecto de la auditoría del plan de cierre, la empresa minera deberá presentar ante el servicio el proyecto de actualización de su plan de cierre. O sea, en ese documento tiene que mostrar qué partes del plan de cierre se han ido cumpliendo, en qué etapa va la explotación, etc. La resolución que se pronuncie sobre el proyecto de actualización deberá dictarse dentro del plazo de 30 días, contado desde su ingreso al servicio. En contra de la resolución que se pronunciare sobre el proyecto de actualización del plan de cierre, procederá a recurso de reposición dentro del término de 10 días. O sea, si le rechazan la actualización del plan de cierre, la empresa puede, ¿cómo se dice?, reclamar, ¿cierto?, o colocar un recurso de reposición para que se revise de nuevo. A eso se refiere.
En contra de la resolución que se pronunciare sobre el proyecto de actualización del plan de cierre, procederá a recurso de reposición dentro del término de 10 días. Párrafo 2. Párrafo 2. De la paralización temporal de operaciones. Artículo 24. Paralización. Duración y deberes durante la misma. Las empresas mineras podrán paralizar temporalmente sus operaciones mineras. Previo al cese temporal de sus operaciones mineras, deberán obtener la aprobación de un plan de cierre temporal que contenga las medidas destinadas a velar por el adecuado mantenimiento de sus instalaciones. Yo les conversaba, ¿cierto?, que la empresa puede cerrar, ¿por qué? Porque hubo una tragedia, un problema grave, ¿cierto? Se echaron a perder equipos fundamentales y no tienen recursos para reponerlo, o simplemente porque el precio del cobre bajó tanto que ya no es rentable, ¿cierto?, explotar la mina o concentrar el mineral en la planta de beneficio bajo ese valor. Entonces van a abrir nuevamente cuando mejore el valor del precio del cobre, por ejemplo, si es que fuera explotación de cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Un ejemplo solamente, ¿ya? Repito, artículo 24. Paralización, duración y deberes durante la misma. Las empresas mineras podrán paralizar temporalmente sus operaciones mineras. Previo al cese temporal de sus operaciones mineras, deberán obtener la aprobación de un plan de cierre temporal que contenga las medidas destinadas a velar por el adecuado mantenimiento de sus instalaciones y mitigación de los efectos que con ello pudiera causar durante el cese temporal. Estamos hablando de temas ambientales, ¿cierto? Mitigación de los efectos que con ello pudieran causar durante el cese temporal, debiendo mantener vigentes todas las garantías constituidas. El proyecto de cierre temporal deberá especificar el plazo propuesto de paralización, el que no podrá exceder de 2 años, ojo con eso, así como los detalles de su plan de cierre temporal y de las medidas antes señaladas. El proyecto de cierre temporal y el plazo de paralización serán autorizados y calificados por resolución debidamente fundada por el director del SERNAGE OMIN. Antes del término del plazo de paralización autorizado, la empresa minera podrá solicitar con causa justificada la ampliación del mismo hasta por un máximo de 3 años adicionales. O sea, si dentro de los 2 años todavía no se soluciona el problema, la ampliación del mismo se puede autorizar a la empresa minera una nueva, un mayor tiempo, ¿cierto?, de paralización temporal. Repito eso, antes del término del plazo de paralización, o sea, los 2 años principales, como máximo, ¿cierto?, autorizado, la empresa minera podrá solicitar con causa justificada, imaginemos que el precio del cobre sigue bajo, la ampliación del mismo hasta por un máximo de 3 años adicionales, o sea, podría estar cerrada la mina con un máximo de 5 años, o el tanque relave, puede que la empresa minera sea solamente el tanque relave. Al término del periodo de paralización autorizado, la empresa podrá solicitar al servicio por razones calificadas una ampliación excepcional de la paralización, el que podrá autorizarlo por resolución fundada, previa puesta a disposición del mismo de un monto adicional de garantía equivalente al 30% del total de la garantía. O sea, parece que se puede ampliar más el proceso. Dice, al término del periodo de paralización autorizado, la empresa podrá solicitar al servicio por razones calificadas, ¿cierto?, una ampliación excepcional de la paralización, el que podrá autorizarlo por resolución fundada, previa puesta a disposición del mismo, o sea, del servicio, un monto adicional a la garantía ya antes entregada, equivalente al 30% del total de la garantía. Entonces estamos hablando de que si había $1.000.000 para asegurar, ¿cierto?, el plan de cierre, va a haber que agregar $300.000 más, ¿cierto? $300.000 más al total de la garantía, la que deberá ser constituida en instrumentos tipo A1, tiene que ver con cheques, con valeristas, a eso se refiere, la que deberá ser constituida en instrumentos tipo A1, cualquiera que fuese la situación que la obligare por aplicación de las reglas establecidas en el título 13. Si no se efectuare reanudación de la faena en los plazos referidos y concluidos, que fueran los periodos de paralización autorizados,
el servicio procederá conforme a lo dispuesto en el título 11 con objeto de hacer efectiva y ejecutar la totalidad de la garantía. O sea, si la empresa minera nunca reanuda su explotación y por lo tanto el plan de cierre, el servicio podrá utilizar ese dinero, ¿cierto?, que dejó como garantía para, ¿cierto?, encargarse a través seguramente de una empresa privada, ¿cierto?, que se encargue de ese plan de cierre, bajo el costo, ¿cierto?, de esa garantía que manejaba el servicio. Artículo 25. Sanción en caso de abandono. Los representantes legales de la empresa minera que falsamente y a sabiendas hubieran informado al servicio sobre la paralización temporal de operaciones, encubriendo un abandono de la faena minera o de ciertas instalaciones de la misma, por ejemplo un tranque relave, serán castigados con multa de 1.000 a 10.000 unidades tributarias mensales. Serán castigados con una multa de 1.000 a 10.000 unidades tributarias mensuales. Eso es aparte, ¿cierto?, del cheque de garantía que obviamente no van a recibir porque abandonaron la faena minera, ¿cierto? Por lo tanto, malamente se van a hacer cargo del cierre de esa faena minera. Ya, chiquillos, con esto daríamos por terminada la materia. La próxima semana ustedes tienen una semana de vacaciones. Después de la semana de vacaciones, seguramente el día miércoles, el día martes, ¿cuándo es el día que normalmente tenemos las pruebas? Bueno, seguramente el día miércoles siguiente, las vacaciones, sea miércoles 21, yo haría una prueba, ¿cierto?, para los que les falta una nota, que me justificaron y por alguna razón les falta una nota. El día miércoles 21 haré una prueba excepcional, ¿cierto?, donde entra toda la materia, eh, para los que les falta una nota, ¿ya? Y esa nota va a ser reemplazada por una nota, ya sea de la primera, segunda o tercera prueba parcial. Así que nos vemos hasta acá, que tengan buenas vacaciones. Chao, profe. Chao, nos vemos. Gracias. Bien.